no viven bajo esa presión. ¿Dirías que los niños que son homeschool están más capacitados que los de la educación convencional? Yo me atrevo a decir que sí, y creo que los estudios y los resultados de lo que se está viviendo ahora lo demuestran. No tengo cifras en este momento, pero sí te puedo decir que las mismas universidades, que antes eran un poco escépticas de recibir homeschoolers, ahora los reciben con mucha facilidad porque tienden a tener mejor desempeño, más independencia, son estudiantes atractivos para las universidades. Por eso. Y si tú me preguntas de mis hijos, yo te digo, es increíble, pero ellos van formando un criterio propio. Ellos dicen, esto me gusta, esto no me gusta, esto... Y no son tan susceptibles a que, pero es que mamá, todo el mundo hace eso. Entonces, ¿tú por qué no me das permiso de eso? ¿Cuál es todo el mundo? Ya. ¿Sí? Muy interesante eso. Porque se han criado o van fomentando su mente a analizar la situación, ¿no? No porque alguien me dijo, Exacto. tal vez. Aunque tienen la influencia de los padres, pero siento que tienen más poder analítico que en la escuela convencional. 3 pasos facilitos de cómo uno puede comenzar el homeschooling. Se nos puede hablar tal vez de requisitos legales o cosas que la persona puede hacer en 5 pasos para comenzar homeschooling. Primero, vayan, según el estado donde estén, vayan a Google y busquen las leyes de mi estado para hacer homeschooling. Hay una asociación que se llama HSLDA, ¿cómo es? Home Education, Legal Defense for, algo así. Perdón que en este momento me puse nerviosa, pero es HSLDA, HSLDA, el Spanglish. Ellos tienen oficinas en todos los estados y tienen una página web excelente donde tú puedes buscar cuáles son las leyes de mi estado para hacer homeschooling. Porque esto es una decisión estatal. Cada estado regula los permisos y los requisitos para hacer homeschooling. En el estado de la Florida hay una libertad muy grande, entonces asesórense. Primero, eso, busquen cuáles son las leyes de mi estado para poderlo hacer. Segundo, busquen a alguien, y obviamente me ofrezco, estoy a su servicio, busquen a alguien que los pueda orientar para el caso específico de su familia, porque cada familia es diferente. Entonces, existimos muchas personas que, porque hemos vivido la experiencia, ofrecemos ese servicio. Busquen a alguien que los pueda orientar para que puedan tomar las mejores decisiones de cómo lo quieren hacer. Y el tercer paso, pónganse de acuerdo como familia, como con el esposo, con los hijos. Vamos a ensayar esto juntos. Por ejemplo, yo siempre digo a las familias, empiecen en vacaciones, unas vacaciones. Hagan la experiencia antes de tomar la decisión radical. Y si se sienten que lo van a poder hacer, entonces pueden tomar la decisión. No están solos. Cuando yo empecé, me sentía muy sola. O sea, Colombia, año 1999, yo no conocía absolutamente a nadie. Una familia, precisamente unos pastores, hijos de unos misioneros estadounidenses que vivían en Colombia. Ella, mamá de 3 niñas, ella había sido educada en casa por su mamá, con sus 2 hermanos, y ella educaba a sus 3 hijas. Fue mi ángel de la guarda. Me contó lo que ella había vivido. Yo ya la vi ella profesional, sus hermanos profesionales, y habían sido educados en casa. Me compartió el material que usaba, me lo mostró. Y solo con eso yo ya dije, bueno, si ella pudo y su mamá pudo, yo puedo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, como rodearse de personas que le permitan a uno conocer caminos que van con buenos resultados, y que uno se diga, bueno, yo voy a poder, si ellos pudieron, yo voy a poder también. Mencionaste es comenzar en vacaciones. ¿Cómo se puede comenzar en vacaciones? Bueno, porque puedes empezar a hacer las actividades precisamente. Si tus hijos están matriculados en un colegio, puedes empezar en summer, como hacer un summer camp. Así empecé yo. Vamos a hacer un campo de verano. Vamos a hacer actividades, y empieza uno a estar con los niños y a organizar los días. Y la verdad, pasamos tan felices todos, no solamente ellos, sino todos, que luego hacer la transición a, bueno, ¿y qué pasa si hacemos esto todo el tiempo? No es tan duro. Y si de pronto sientes, no me siento capaz todavía, puedes buscar algo intermedio. Hay muchas personas, como lo que ofrecemos nosotros, que pueden ayudar a hacer esa transición, porque podemos pasar, digamos, de un colegio tradicional a que estudien con nosotros en línea, con profesores en tiempo real.
en línea y luego pasar a algo aún menos estructurado, más libre. Entonces hay caminos, hay que asesorarse, hay que buscar, hay recursos. Hay recursos, más que nunca, dirías, por lo que dices. Lo primero sería buscar el tema de las leyes estatales, sí, ¿verdad? En este caso, la Florida o la persona que nos está viendo en diferentes estados. Lo segundo es asesorarse de una persona que lo ha hecho antes, con la experiencia, que yo sé que tú tienes una vasta experiencia. Y lo tercero es comenzar pequeño, ¿no? Ponerse de acuerdo en familia. En sí. familia, porque es una decisión familiar. No puede uno atropellar a nadie con eso, ¿no? Y yo creo que esa es una buena base. Todo, pues si va a ser en familia, pues hay que hacerlo dialogado, hay que estar de acuerdo. Sí, que todos estén de acuerdo, ¿no? Porque después puede haber fricción o tú... Y bueno, y si no están de acuerdo, por eso mismo, hagamos el ensayo. ¿Qué pasa si hacemos esto y miramos cómo nos sentimos todos, ¿no? Ahí tienen ejemplos claros como el de tus hijos, que por lo que estaba viendo, 2 administradores de empresa, sí. Arquitectos, ingenieros... Así que te felicito. Tengo de todo. Te felicito por eso. Hablabas de 1999. Sí. Estaba buscando ciertas estadísticas, que muchas de ellas son ambiguas, del porcentaje de los niños que hacen homeschooling. Y en 1999 era solamente el 1.7% de los niños en edad escolar. Después, para los 2000, subió a un 3.4%, que imagino que ahí hubo también el boom del Internet. Sí. Y eso ayudó a subir ese porcentaje. De 2010 a 2020, prepandemia, se mantuvo en ese 3.3, 3.4%. Y ya después, para el 2021, que entra la pandemia, sube a un 11%. Claro. Que ahí también, por lo que estaba leyendo, hay un caveat, hay un matiz de que los censos no eran muy confiables de alguna manera porque no sabían cómo diferenciar de el modo virtual, educación sí remoto versus el homeschooling. Pero ya después, post pandemia, surgió o bajó nuevamente del 5 al 6%, que aún es más porcentaje de lo que había antes de la pandemia. Y mucha gente comenta online, expertos, ¿no? Que homeschooling va a ser el futuro de la educación. Pero dicho esto, ¿cuáles son los aspectos negativos del homeschooling? Esa para mí es una pregunta difícil, porque si te soy sincera, me cuesta encontrarlos. De pronto yo diría, a ver, aspectos negativos. Si los padres no quieren asumir esa responsabilidad, eso sí no funciona. Es decir, si yo voy a asumir la educación de mis hijos, tengo que asumirlo responsablemente. Quiere decir que no es dejarlos por ahí y que no hagan nada. Aún si yo dejo un niño así, va a aprender algo. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes, y era una de mis grandes preocupaciones. Yo decía, bueno, yo me le mido a esto, pero yo quiero que mis hijos no estén en desventaja con ningún otro niño. Por ejemplo, pues siendo colombiana, para nosotros el bilingüismo es un valor muy importante. Yo decía, mis hijos tienen que ser bilingües, mis hijos tienen que tener buenas bases de matemáticas, de todas las áreas, porque yo no quiero que ellos estén en desventaja con un niño que haya sido educado tradicionalmente. Esa era mi postura, ¿sí? Y trabajé muy duro por lograr eso. Entonces, creo que eso podría ser una desventaja, que los papás no se lo tomen suficientemente en serio. Si tú me dices, Juliana, de todas las personas que tú has conocido, ¿cuántos casos te has encontrado así? Yo creo que 2 máximo. Y te estoy hablando de 26 años en esto. Máximo 2 casos donde yo diría, yo creo que esta persona está muy relajada. Pero ¿tú realmente crees que el padre hispano tiene ese compromiso con sus hijos para encontrar el tiempo, para hacer ciertos sacrificios? Porque yo pienso, bueno, uno de los padres tiene que tomar un sacrificio de tiempo, ¿no? Financiero también, porque probablemente tenga que dejar de trabajar. ¿Esto es algo cierto? Mira, yo creo que eso también es como otro miedo que nos plantea, pero no. Yo lo que he descubierto, bueno, sí, alguien tiene que decidirse y lanzarse. No tiene que ser solo la mamá, o puede ser una combinación, pero también yo lo que he descubierto, y siempre digo esto porque me ha sorprendido, es que muchísimas personas, a partir de hacer homeschooling, encuentran caminos y formas de ser recursivos y de empezar emprendimientos, por ejemplo, donde mamá, hijos, papá se unen
y empiezan a ser productivos de otras maneras que ni se habían imaginado. Y te hablo de casos como el niño que empezó a hacer galletas para caballos, o sea, el niño que empezó una huerta y que de la huerta se les volvió un negocio con papá y con mamá. La mamá que como yo empezó a compartir con otras personas lo que había vivido y que empiezan a pagarle por hacer esas asesorías o que empieza, mira, son infinidad de ejemplos donde lo que pasa es que como que cambias el paradigma, cambias la estructura mental de cómo funciona y resulta que encuentras muchas maneras de volver tu vida productiva. Mira, cantidades de mamás que, por ejemplo, oiga, esto me funcionó con mis hijas, lo voy a empezar a vender en línea. Por ejemplo, una mamá que me viene a la mente en este momento, que vive en, no sé qué estado, Estados Unidos en este momento se me escapa, pero ella lo que hizo fue, hizo un plan de enseñarle a leer y a escribir a sus hijas con conceptos de la fe, porque ella es una mujer católica creyente y dijo, bueno, voy a mezclarle un poquito de esto al proceso de enseñanza-aprendizaje, de enseñanza de lectoescritura a mis hijas, y ella lo sube en línea y tiene una cantidad de seguidores y vende eso. Y lo que ella hace todos los días, su plan de trabajo para sus hijas, lo monta en línea y recibe plata por eso. Y como eso te puedo contar 1000 ejemplos. Una pareja de padres en Colombia, ella es educadora de infancia y él hace mercadeo, publicidad y diseño y todo. Entonces tienen montado, hacen videos de los ejercicios que hacen con su hija y tienen una plataforma donde los padres pagan por tener acceso a eso y ellos lo mismo, van grabando lo que hacen de homeschooling con su hija y viven de eso. Pero te digo que tienen 600 familias que pagan una mensualidad muy baja, pero 600 por tanto, y ellos se les volvió su trabajo, la educación en casa de su hija. Y así te puedo contar infinidad de ejemplos. La amiga mía portuguesa, pues es una asesora mundial, defensora de los derechos parentales, y va a la UNESCO, a la ONU, la buscan por todas partes. ¿Y cómo empezó? Educando a sus hijos en casa. Entonces, yo digo que realmente es un cambio de paradigma y es descubrir que ser productivo no depende solamente de que yo tenga un trabajo formal, tradicional, sino de que yo tengo la mente abierta para encontrar qué oportunidades se me dan para conseguir los medios que necesito para vivir. Claro. ¿So dirías que sí impulsa el emprendimiento? Yo sí diría, totalmente. Absolutamente. Absolutamente. En los niños también, son muy creativos. Hay una familia que de hecho vive acá en la Florida, que se dedican a motivar a que las familias hagan homeschooling. Y sus 3 hijos son unos emprendedores tremendos. Entonces, el mayor hace impresiones en 3D y hace juegos de ajedrez y los vende. La segunda tenía una empresa de cooking, de hacer cosas en culinaria y tiene un canal de YouTube para eso. Y me contó la mamá en estos días que ahora empezó un emprendimiento de tejer en crochet y hace bufandas y hace sacos y los está vendiendo. Y el chiquito, no me acuerdo en este momento qué hace, pero todos son emprendedores. Wow. Entonces, mira, eso es lo que yo me encuentro todo el tiempo. Qué bello. Sí. Qué bello. Para la persona que dice, hablando de otro aspecto negativo, solamente pensando, ¿no? El tema del dinero. ¿Cuál es el presupuesto que un padre tiene que tener para un homeschooling? Pues, mira, yo conozco padres que le ponen presupuesto mínimo, casi que 0, o padres que le invierten y consiguen materiales muy buenos.